Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Historia del remanente fiel. Al que venciere. Hola, soy el pastor John Alexander Pérez. Quiero compartir contigo la historia del remanente fiel. El sexto remanente de la iglesia cristiana es Laodicea, también conocida como la iglesia juzgada. En Apocalipsis capítulo 3, versos 15 y 16, el Señor le dirige las siguientes palabras: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Laodicea es el remanente que viene de Filadelfia y podemos marcar su periodo de tiempo desde el año 1844 hasta el fin del tiempo. Laodicea significa el juicio del pueblo o un pueblo juzgado. Se dice de Filadelfia que era un centro de moda donde se confeccionaban vestidos hechos de una tela muy cara de color blanco y negro. También se nos cuenta que tenían una corriente de aguas termales con minerales que cuando se lavaba la ropa, lo negro se hacía más negro y lo blanco más blanco. También nos cuenta la historia que era un centro médico muy famoso por su colirio. Así que estas cualidades van a ser utilizadas y aplicadas en el mensaje que se le da a la iglesia en este periodo de tiempo. Durante el periodo de tiempo de la Odisea, encontramos entonces el movimiento millerita que viene desde Filadelfia y encontramos lo siguiente en la historia. Al explicar Daniel 8:14, donde se dice hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Miller, como ya lo hemos dicho, aceptó la creencia general de que la tierra era el santuario y creyó que la purificación del santuario representaba la purificación de la tierra por fuego a la venida del Señor. Por consiguiente, cuando echó de ver que el fin de los 2300 días estaba predicho con precisión, sacó la conclusión de que esto revelaba el tiempo del segundo advenimiento. Su error provenía de que había aceptado la creencia popular relativa a lo que constituye el santuario. Como los discípulos se equivocaron en cuanto al reino que debía establecerse al fin de las 70 semanas, así también los adventistas se equivocaron en cuanto al acontecimiento que debía producirse al fin de los 2300 años. En ambos casos, las circunstancias de haber aceptado errores populares, o mejor dicho, la adhesión a ellos, fue lo que cerró el espíritu a la verdad. Ambas escuelas cumplieron la voluntad de Dios y proclamando el mensaje que Él deseaba fuese proclamado, y ambas, debido a su mala comprensión del mensaje, sufrieron desengaños. El testimonio de las profecías que parecían señalar la fecha de la venida de Cristo para la primavera de 1844 se arraigó profundamente en la mente del pueblo. Al pasar de un estado a otro, el mensaje despertaba vivo interés por todas partes. Muchos estaban convencidos de que los argumentos de los pasajes proféticos eran correctos y, sacrificando el orgullo de la opinión propia, aceptaban alegremente la verdad. Algunos ministros dejaron también a un lado sus opiniones y sentimientos sectarios y con ellos sus mismos sueldos y sus iglesias y se pusieron a proclamar la verdad de la venida de Jesús. Fueron, sin embargo, comparativamente pocos los ministros que aceptaron este mensaje. Por eso, la proclamación de este fue confiada en gran parte a humildes laicos. Los agricultores abandonaban sus campos, los artesanos sus herramientas, los comerciantes sus negocios, los profesionales sus puestos, y no obstante, el número de los obreros era pequeño comparado con la gran obra que había que hacer. A pesar de la oposición de Satanás, la obra siguió adelante y la verdad del advenimiento fue aceptada por muchos miles. Dios se propuso probar a su pueblo. Su mano encubrió el error cometido en el cálculo de los periodos proféticos.
Los adventistas no descubrieron el error, ni fue descubierto tampoco por los más sabios de sus adversarios. Estos decían: vuestro cálculo de los periodos proféticos es correcto, algún gran acontecimiento está a punto de realizarse, pero no lo es lo que predice Miller, es la conversión del mundo y no el segundo advenimiento de Cristo. Pasó el tiempo de la expectativa y no apareció Cristo para libertar a su pueblo. Los que habían esperado a su Salvador con fe sincera experimentaron un amargo desengaño. Sin embargo, los designios de Dios se estaban cumpliendo. Dios estaba probando los corazones de los que profesaban estar esperando su aparición. Habían muchos entre ellos que no habían sido movidos por un motivo más elevado que el miedo. Su profesión de fe no había mejorado sus corazones ni sus vidas. Cuando el acontecimiento esperado no se realizó, esas personas declararon que no estaban desengañadas, no habían creído nunca que Cristo vendría. Fueron los primeros en ridiculizar el dolor de los verdaderos creyentes. Cuando pasó el tiempo en que al principio se había esperado la venida del Señor, en la primavera de 1844, los que así habían esperado con fe su advenimiento, se vieron envueltos durante algún tiempo en la duda y la incertidumbre, mientras que el mundo los consideraba como completamente derrotados, como si se hubiese probado que habían estado acariciando un engaño. La fuente de su consuelo seguía siendo la palabra de Dios. Muchos continuaron escudriñando las Sagradas Escrituras, examinando de nuevo las pruebas de su fe y estudiando detenidamente las profecías para obtener más luz. El testimonio de la Biblia en apoyo de su actitud parecía claro y concluyente. Había señales que no podían ser malinterpretadas y que daban como cercana la venida de Cristo. La bendición especial del Señor, manifestada tanto en la conversión de los pecadores como en el reavivamiento de la vida espiritual entre los cristianos, había probado que el mensaje provenía del cielo. Y aunque los creyentes no podían explicar el chasco que habían sufrido, abrigaban la seguridad de que Dios los había dirigido en lo que habían experimentado. En el verano de 1844, a mediados de la época comprendida entre el tiempo en que se había supuesto primero que terminarían los 2300 días y el otoño del mismo año, hasta donde descubrieron después que se extendían, el mensaje fue proclamado en los términos mismos de la Escritura: «He aquí viene el esposo». Lo que condujo a este movimiento fue el haberse dado cuenta que el decreto de Artajerjes en pro de la restauración de Jerusalén, el cual formaba el punto de partida del periodo de los 2300 días, empezó a regir en el otoño del año 457 a.C. y no a principios del año como habían creído anteriormente. Contando desde el otoño del 457, los 2300 años concluían en el otoño de 1844. Los argumentos basados en los símbolos del Antiguo Testamento indicaban también el otoño como el tiempo en que el acontecimiento representado por la purificación del santuario debía verificarse. El 10º día del 7º mes, el gran día de la expiación, el tiempo de la purificación del santuario, el cual en el año de 1844 caía el 22 de octubre, fue considerado como el día de la venida del Señor. Esto estaba en consonancia con las pruebas ya presentadas de que los 2300 días terminarían en el otoño, y la conclusión parecía irrebatible. Como marea creciente, el movimiento se extendió por todo el país. Fue de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo y hasta en los lugares remotos del campo, y consiguió despertar al pueblo de Dios que estaba esperando. Fueron enviados ángeles del cielo para despertar a los que se habían desanimado y para prepararlos a recibir el mensaje. La obra no descansaba en la sabiduría y los conocimientos humanos, sino en el poder de Dios. No fueron los de mayor talento, sino los más humildes y piadosos los que oyeron y obedecieron primero el llamamiento. Los campesinos abandonaban sus cosechas en los campos, los artesanos dejaban sus herramientas y con lágrimas y gozo iban a pregonar el aviso.
Los que anteriormente habían encabezado la causa fueron los últimos en unirse a este movimiento. Las iglesias en general cerraron sus puertas a este mensaje y muchos de los que lo aceptaron se separaron de sus congregaciones. En la providencia de Dios, esta proclamación se unió con el segundo mensaje angélico y dio poder a la obra. Pero un desengaño más les estaba reservado. El tiempo de espera pasó y su Salvador no apareció. Con confianza inquebrantable habían esperado su venida y ahora sentían lo que María, cuando al ir al sepulcro del Salvador y encontrándolo vacío, exclamó llorando: «Se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto». Un sentimiento de pavor, el temor de que el mensaje fuese verdad, había servido durante algún tiempo para refrenar al mundo incrédulo. Cumplido el plazo, ese sentimiento no desapareció del todo. Al principio no se atrevieron a celebrar su triunfo sobre los que habían quedado chasqueados, pero como no se vieran señales de la ira de Dios, se olvidaron de sus temores y nuevamente profirieron insultos y burlas. Un número notable de los que habían profesado creer en la próxima venida del Señor abandonaron su fe. Algunos, que habían tenido mucha confianza, quedaron tan hondamente heridos en su orgullo que hubiesen querido huir del mundo. Como Jonás, se quejaban de Dios y habrían preferido la muerte a la vida. Los que habían fundado su fe en las opiniones ajenas y no en la palabra de Dios estaban listos para cambiar otra vez de parecer. Los burladores atrajeron a sus filas a los débiles y cobardes, y todos estos convinieron en declarar que ya no podía haber temor ni expectación. El tiempo había pasado, el Señor no había venido, y el mundo podría subsistir como antes miles de años. Cuando pasó la fecha fijada en 1844, hubo un tiempo de gran prueba para los que conservaron aún la fe adventista. Su único alivio en lo concerniente a determinar su verdadera situación fue la luz que dirigió su espíritu hacia el santuario celestial. Y mientras esperaban, velaban y oraban para conocer la voluntad de Dios, llegaron a comprender que su gran sumo sacerdote había empezado a desempeñar otro ministerio y, siguiéndole con fe, fueron inducidos a ver además la hora final de la iglesia. Obtuvieron un conocimiento más claro de los mensajes de los primeros ángeles y quedaron preparados para recibir y dar al mundo la solemne amonestación del tercer ángel de Apocalipsis 14. Fue abierto el templo de Dios en el cielo y fue vista en su templo el arca del pacto. El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, en el segundo departamento del santuario, en el servicio del tabernáculo terrenal, que servía de mera presentación y sombra de las cosas celestiales. Este departamento solo se abría en el gran día de las expiaciones para la purificación del santuario. Por consiguiente, la proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto indica que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en el año de 1844, cuando Cristo entró en él para consumar la obra final de la expiación. Los que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote, cuando dio principio a su ministerio en el lugar santísimo, contemplaron el arca de su pacto. Y habiendo estudiado el asunto del santuario, llegaron a entender el cambio que se había realizado en el ministerio del Salvador y vieron que éste estaba entonces oficiando como intercesor en el arca de Dios y ofrecía su sangre en favor de los pecadores. La ley de Dios que se encuentra en el santuario celestial es el gran original del que los preceptos grabados en las tablas de piedra y consignados por Moisés en el Pentateuco eran copia exacta. Los que llegaron a comprender este punto importante fueron inducidos a reconocer el carácter sagrado e invariable de la ley divina. Comprendieron mejor que nunca la fuerza de las palabras del Salvador. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley. Como la ley de Dios es una revelación de su voluntad, un trasunto de su carácter, debe permanecer para siempre como testigo fiel en el cielo. Ni un mandamiento ha sido anulado, ni un punto, ni una tilde ha sido cambiados. Repasemos las características de los fieles al inicio del periodo de la Odisea.
Esperaban a su Salvador con fe sincera. Su fe estaba fundada en la palabra de Dios. Esperaban, velaban y oraban para conocer la voluntad de Dios. Gozo y alegría al recibir la luz del santuario y la inmutabilidad de la ley. Por la fe entraban en el lugar santísimo del santuario celestial, sirvieron a Dios de todo corazón, reconocieron el carácter sagrado e invariable de la ley divina. Querido amigo, estamos viviendo en el tiempo de la Odisea. ¿Son estas las características que nos describen a nosotros? ¿Son estas las características que están en nuestro corazón? Estas características no se pueden perder, deben estar en nuestras vidas. A la iglesia de la Odisea también se le anuncia que habría una apostasía. Pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis capítulo 3, verso 17 y 18. De esta manera se anuncia que la Odisea, el sexto remanente, iba a caer de la plataforma de la verdad y se convertiría en una iglesia apóstata. En su misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo el sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Pero ¿cuál fue la reacción de la iglesia hacia el mensaje que el Señor le daba? Algunos han estado cultivando el odio contra los hombres que Dios ha encargado de llevar un mensaje especial para el mundo. Comenzaron esta obra satánica en Minneapolis. Después, cuando vieron y sintieron la demostración del Espíritu Santo, dando testimonio de que el mensaje era de Dios, lo odiaron aún más, porque era un testimonio contra ellos. No quisieron humillar sus corazones para arrepentirse, para dar la gloria a Dios y reivindicar la justicia. Continuaron con el mismo espíritu, llenos de envidia, de celos, de malas sospechas, al igual que los judíos. Abrieron sus corazones al enemigo de Dios y del hombre. Un tiempo después de 1888, se escribió lo siguiente: las semillas que se sembraron allí en algunos corazones están listas para brotar y producir una cosecha semejante. Hoy en día son pocos los que están sirviendo a Dios de todo corazón. La mayoría de los que componen nuestras congregaciones están espiritualmente muertos en delitos y pecados. Las melodías más dulces que provienen de Dios a través de los labios humanos, justificación por la fe y la justicia de Cristo, no hacen surgir en ellos una respuesta de amor y gratitud. Endurecen sus corazones contra Él, el mercader celestial. Si continúan en este estado, Dios los rechazará con aborrecimiento. Y a su vez se da una profecía sobre la caída definitiva del remanente de Filadelfia, que era la iglesia adventista. Ahora se necesitan hombres de claro entendimiento. Dios pide que los que están dispuestos a dejarse dirigir por el Espíritu Santo señalen el camino hacia una obra de reforma cabal. Ve una crisis delante de nosotros y el Señor pide que sus colaboradores se alisten. Cada alma debería encontrarse ahora en una posición donde manifieste una consagración a Dios más profunda y verdadera que en los años pasados. Me he llenado de gozo al ver transformaciones admirables que han ocurrido en las vidas de algunos que aceptaron avanzar por la fe en el camino del Señor antes que seguir en una senda de su propia elección. He quedado profundamente impresionada por ciertas escenas que contemplé durante la noche. Parecía efectuarse un gran movimiento, una obra de reavivamiento en muchos lugares. Nuestro pueblo se alistaba y respondía al llamamiento de Dios. Un remanente iba a surgir en medio de la condición caótica de la iglesia. En 1914 llega la crisis profetizada.
Los hermanos de América han podido estudiar el problema de la guerra desde el principio, en sus distintas fases. Nosotros hemos tenido que encarar más o menos los mismos problemas que ustedes. En general, nuestras preguntas eran las mismas que las de ustedes aquí. Ni bien comenzó la guerra en Europa, en América estudiamos cuidadosamente este tema. Tomamos la posición de que cada uno debía actuar de acuerdo a su conciencia en este asunto. Debemos autorizar a cada ciudadano que tome su posición frente al gobierno de acuerdo con su propia conciencia. Mientras nosotros no tengamos determinados límites y directivas declaradas con relación a nuestra posición ante el gobierno, se debe dejar que cada uno actúe de acuerdo a su conciencia. Los hermanos en América han sostenido el mismo punto de vista moderado y tolerante que tomaron nuestros hermanos en Europa. Hemos seguido el mismo curso que nuestros hermanos en Inglaterra, Francia y otros países. Estas palabras fueron dichas por el presidente de la Asociación General, el pastor Daniels, en el año de 1920. Pero ¿sería verdad que no habían determinaciones claras, directrices claras frente a lo que estaba sucediendo? ¿Y cuál era la posición que debía tomar el pueblo de Dios? Veamos qué dice el espíritu de profecía. Se me mostró que el pueblo de Dios, que es su tesoro peculiar, no puede comprometerse en esta guerra desconcertante, porque se opone a todos los principios de su fe. En el ejército no podrían obedecer la verdad y al mismo tiempo obedecer los requerimientos oficiales. Se produciría continuamente una violación a su conciencia. Los que aman los mandamientos de Dios se someterán a toda ley buena del país. Pero si los requerimientos de los dirigentes están en conflicto con las leyes de Dios, la única cuestión que hay que zanjar es: ¿obedeceremos a Dios o al hombre? Así que era claro que habían directrices firmes frente a la posición de la iglesia hacia la guerra. Vamos a mirar y a repasar cuáles son las principales causas de la apostasía en este periodo de tiempo. No pasaron la prueba de su fe. Rechazaron y odiaron el mensaje del cielo porque era un testimonio contra ellos. No quisieron humillar sus corazones para arrepentirse. Se llenaron de envidia, celos, malas sospechas contra los mensajeros de Dios. Abrieron sus corazones al enemigo de Dios y del hombre. No servían a Dios de todo corazón. Espiritualmente estaban muertos en delitos y pecados. Decidieron ser guiados por su propia conciencia y no por la ley de Dios. Estas son las características que llevó a la iglesia a una apostasía total. ¿Será que también se está repitiendo eso en nuestras vidas y en nuestros corazones? ¿Cuál es nuestra posición? El movimiento adventista es el sexto remanente, o sea, el remanente del periodo de Filadelfia. Dios entregó a este remanente dos puntos vitales en su mensaje, que era la intercesión de Cristo en el santuario celestial y la santa ley inmutable de Dios. Cuando este remanente puso a un lado estos dos puntos vitales del mensaje, su apostasía se completó. Los fieles que en medio de grandes dificultades decidieron seguir sosteniendo en alto el mensaje divino sin hacerle ninguna modificación, se convirtieron en el séptimo y último remanente profetizado de la iglesia cristiana. Es así como Apocalipsis capítulo 3, verso 21 y 22 nos presenta este séptimo remanente. ¿Cuántos remanentes profetizados hay en el periodo de la Odisea? Podemos verificar qué dice la cita bíblica y encontraremos uno solo. Querido amigo, ¿en dónde te encuentras? El Señor te invita a tomar parte en el camino de la verdad. Solicita estudio bíblico para comprender a más profundidad sobre estos temas y decidirte a estar con la iglesia sobre la plataforma de la verdad. Que el Señor te bendiga, es mi deseo en Cristo Jesús. Amén.